Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver la parte 4 de estequiometría y vamos a ya comenzar a ahondar un poco más en las reacciones y poder unificar todo lo que estuvimos trabajando. Habíamos dicho en un principio que teníamos las reacciones químicas, ¿no?, con sus reactivos que se encuentran del lado izquierdo de la flecha y sus productos en el lado derecho. Habíamos aprendido a balancear las ecuaciones, en principio al tanteo y luego, sí, a través del método algebraico. Cualquiera de las dos formas es correcta mientras se cumpla el objetivo del balanceo, que no es nada más ni nada menos que la cantidad de átomos de los reactivos sea igual a la cantidad de átomos de los productos. Y habíamos estudiado el coeficiente estequiométrico, ¿sí?, que es esto que está en rosa, era el número que acompaña, era el número con el cual balanceábamos la ecuación, y habíamos aprendido ya el último encuentro que este número indica nada más ni nada menos no el número de átomos o de moléculas, sino el número de moles de átomos o de moléculas de los reactivos y productos respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que 4 moles de potasio, que en este caso es un átomo, se combinan con 1 mol de oxígeno molecular. Esto es una molécula porque tiene ya 2 átomos, y si no hay nada es porque hay un 1, para obtener como producto 2 moles de óxido de potasio, que también es un compuesto iónico, en realidad es el producto. Bien, acá está como lo habíamos balanceado de forma algebraica, ¿sí? Y hoy vamos a ahondar un poquito más, ¿sí? Y vamos a quedarnos un poco con estas ecuaciones y con la estequiometría, que es el estudio de las cantidades. Entonces, como bien les dije recién, tenemos que 4 moles de átomos de potasio se combinan con 1 de oxígeno molecular para dar 2 moles de óxido de potasio. Entonces, yo podría escribir esto, ¿no? Debajo de cada reactivo de cada producto, la cantidad de moles. Esa es mi receta. Me dice qué ingredientes o qué producto formo y en qué cantidades. En este caso, la cantidad está dada en moles. Ahora, si yo en el laboratorio no quiero producir 2 moles de óxido de potasio, sino que quiero producir 4. Bien, la gran pregunta es cuánto tengo que usar de oxígeno molecular y cuánto tengo que usar de potasio. Fíjense que escribí una raya roja y en la carpeta lo vamos a escribir así. Yo siempre se los hago escribir para que ustedes no se confundan. Lo que está por encima de la raya roja es lo que me dice la receta y lo que está por debajo de esta línea roja es lo que yo quiero calcular. Que es lo que tengo yo en el laboratorio, pero no es lo que me dice la receta. La receta está en un papel. Lo que yo vaya a hacer en el laboratorio es lo que voy a calcular acá abajo. Entonces, si yo quiero producir 4 moles de óxido de potasio, la pregunta es cuánto tengo que utilizar de oxígeno molecular y de potasio para combinarlo. Bueno, como esto es una proporción, si yo multipliqué por 2 al producto para obtener este 4, pues tendré que hacer lo mismo con cada reactivo. Entonces voy a utilizar 2 moles de oxígeno molecular y acabo en 4, disculpen. Disculpen. Acabo en 8, perdón. Eso está mal escrito. Entonces, tenemos, repito, si utilicé 4 moles, o si necesito formar, mejor dicho, 4 moles de óxido de potasio, pues entonces voy a tener que utilizar 2 moles de oxígeno molecular y 8, acá va un 8, no va un 2, 8 moles de potasio. ¿Esto qué quiere decir? Que si respecto a mi receta el producto es el doble, de los reactivos también será el doble. El doble de 1 es 2 y el doble de 4 es 8, esto está mal escrito. Bien, ahora, ¿qué pasa si en vez de querer obtener 4, quiero obtener 5? Y acá se me complica un poco más la cuenta, ¿no? ¿Por qué se me complica más la cuenta? Porque ya no es el doble. El doble era 4, bueno, tendré que hacer lo que llamamos la regla de 3. Es decir, si con 1 mol de oxígeno molecular obtenía 2 moles de óxido de potasio, ¿con cuántos voy a obtener 5?
¿Y esto cómo se hace? Acuérdense, 5 por 1 dividido 2. Y pongo acá el resultado que me da 2,5 porque 5 por 1 da 5, dividido 2 da 2,5. Ahora, en este lado, ¿cómo sería? Si con 4 moles de potasio obtengo 2 de óxido de potasio, para obtener 5, ¿cuánto voy a necesitar? Entonces es 5 por 4 dividido 2. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para obtener 5 moles de óxido de potasio, voy a tener que utilizar 2,5 moles de oxígeno molecular y 10 moles de potasio. Esto es verdaderamente lo que a nosotros nos interesa, porque claramente la receta es una receta y yo necesito producir en mi laboratorio o en mi industria determinada cantidad que es muy probable que no sea la misma que la de la receta, ¿no? Entonces tengo que ir calculando algunas cuestiones. Ahora, nosotros podríamos pensar y decir, bueno, pero en el laboratorio, yo creo que se los aclaré, no hay forma de medir moles, ¿sí? No hay ningún instrumento que me permita medir moles directamente, es decir, no hay un aparato donde yo ingrese un determinado reactivo y el aparato me diga, estos son tantos moles. Entonces, aunque las reacciones químicas están balanceadas respecto al número de moles, en el laboratorio no medimos moles, sino que trabajamos con masa, con volumen, etc. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo transformar estos moles en una medida de masa. Entonces, la gran pregunta es ¿cuánto pesa un mol? Entonces, como que yo les diga, ¿cuánto pesa una docena? Y ustedes me dirán, bueno, depende una docena de qué. No es lo mismo una docena de plumas, una docena de, no sé, de facturas o una docena de barcos, por ejemplo, ¿no? Pesan distinto. Bueno, la gran pregunta es ¿un mol de qué? No es lo mismo un mol de moléculas que un mol de determinado átomo, etc. Entonces, para ver cuánto pesa un mol, ¿sí? Vamos a tomar la tabla periódica y por favor necesito que cada uno tenga la tabla periódica suya en la mano, así lo puede identificar en su tabla, ¿sí? Van a ver que en su referencia en la tabla periódica van a ver el símbolo, ya vimos, el nombre, el número atómico, el número másico, vimos un montón de cosas. Entre ellas, ¿sí? Que no vimos, ¿sí? Vimos los números de oxidación que estaban también en la tabla. Bueno, entre ellas hay un número que se llama masa atómica. Acá dice masa atómica relativa, seguramente en su tabla les aparecerá un número que es la masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? Es la masa de un mol del átomo, es decir, si ustedes agarran la tabla periódica, yo ahora la estoy mirando, y se fijan cuál es la masa atómica del flúor, van a ver que dice 18,9984, por ejemplo. Dependiendo de la tabla van a tener números muy aproximados, pero casi iguales, ¿no? O si si buscamos la masa atómica del cobalto, vamos a ver que es 58,9332, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, un mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa? Y bueno, si vamos a la tabla, vamos a ver que un mol de hidrógeno pesa 1,00797 gramos. Es decir, un gramo, ¿no? 1,00 ya es un gramo. Entonces, repito, lo que está ahí no es la masa de un átomo. Claramente, un átomo de hidrógeno no puede pesar un gramo. Seríamos todos re mega pesados, ¿no? Un mol de átomos de hidrógeno pesan un gramo, ¿ok? Entonces, un mol de átomos de hidrógeno, es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno pesan un gramo. Ahora, ¿cuánto pesa un mol de átomos de oxígeno? Si vamos a la tabla, nos fijamos que es 15,9994. Bueno, lo podemos redondear a 16. Un mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿y cuánto pesará el agua, por ejemplo? El agua era H2O. ¿Cuánto pesará el agua? Bueno, si se acuerdan, ¿sí? El agua, un mol de agua, de moléculas de agua, estaba constituido por un mol de un mol de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de hidrógeno.
Con lo cual, si un mol de agua está constituido por 2 moles de hidrógeno, entonces esta parte me va a dar 2 gramos, ¿no? Porque cada mol pesa 1 gramo, y un mol de oxígeno son 16 gramos, con lo cual 2 más 16 me da 18 gramos. Un mol de agua pesa 18 gramos. Es decir, que si yo agarro un vaso de agua, o agarro un tarrito, y peso 18 gramos de agua, que son 18 mililitros, ¿sí? 18 mililitros de agua, ahí tengo un mol de moléculas. En 18 gramos tengo un mol de moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 6 gramos de agua? ¿Cuántos moles son? Bueno, podríamos hacer la cuenta, ¿no? Si un mol de agua pesa 18 gramos, ¿cuántos moles son 6 gramos? Entonces, es 6 por 1 dividido 18. Y eso es 1/3, es decir, 0,33 periódico moles de agua. Fíjense cómo puedo interconvertir mol a masa. Muy bien. Bueno, ¿y para qué queremos saber esto? Porque en realidad en el laboratorio no trabajamos con moles. Los moles sirven solo para balancear las ecuaciones, sino que trabajamos con masa, con volumen, etcétera, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, nosotros en la reacción que habíamos visto hoy era que yo combinaba 4 moles de potasio con 1 mol de oxígeno molecular para dar 2 moles de óxido de potasio. Ahora, acá yo lo estoy diciendo en moles. ¿Cómo quedaría en masa? Bueno, tenemos que agarrar la tabla y ver cuánto pesa 4 moles de potasio. Bueno, un mol de potasio, si nos fijamos en la tabla, pesa 39,1. Entonces 4 moles va a pesar 4 por el 39,1. Ahora, si hablamos del oxígeno molecular, tengo un mol solo. Con lo cual el O2 son 2 veces 16, porque tengo un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Con lo cual tengo 2 veces 16 y a esto lo voy a multiplicar por la cantidad de moles, que en este caso es 1. Y si quiero calcular la masa de 2 moles de óxido de potasio, agarro la masa del potasio, la multiplico por 2 y le sumo los moles del oxígeno, que son 16. Y a esto, que es el óxido de potasio, lo multiplico por 2 porque hay 2 moles de esta molécula. Con lo cual, tenemos que 4 moles de potasio son 156,4 gramos. Un mol de oxígeno molecular son 32 gramos y 2 moles de óxido de potasio son 188,4 gramos. Es decir, yo podría leer esta reacción como 4 moles de potasio se combinan con 1 mol de oxígeno molecular para dar 2 moles de óxido de potasio. O lo podría leer de la siguiente forma. 156,4 gramos de potasio se combinan con 32 gramos de oxígeno molecular para dar como producto 188,4 gramos de óxido de potasio. Lo puedo decir de cualquiera de las dos formas. La manera de balancearlo es con los coeficientes estequiométricos en relación a los moles. Pero si se fijan, si sumo la masa de los reactivos respecto a la de los productos, tiene que ser igual. Si balanceé bien la ecuación, la masa de los reactivos sumados es igual a la masa de los productos sumados. ¿Cómo se llama esto? Ley de conservación de la masa. Es una de las principales leyes de la química. Las masas de los reactivos tienen que ser igual a la masa total de los productos. Bien, entonces, sabiendo esto, hago la raya roja y yo les pregunto, si yo en vez de usar 32 gramos de oxígeno molecular usé 50, ¿cuánto producto voy a obtener? ¿Y cuánto reactivo tendría que haber usado? Bueno, vamos a ver cuánto producto voy a obtener. ¿Qué hago? Bueno, la misma regla de 3. Si 32 gramos de oxígeno, con 32 gramos de oxígeno obtuve 188,4 gramos de producto o de óxido de potasio,
con 50 gramos de oxígeno molecular, ¿cuánto voy a obtener? Y la cuenta era esta, el que estaba solito por el otro que estaba solito dividido el otro. 50 por 188,4 dividido 32. Y esto me da 284,37 gramos de óxido de potasio. Es decir, con 50 gramos de oxígeno molecular obtuve esta cantidad de óxido de potasio. Ahora, ¿cuánto necesito tener de potasio para que esta reacción se dé? Bueno, si 32 gramos de oxígeno molecular se combinan con 156,4 gramos de potasio, 50 gramos de oxígeno molecular, ¿cuánto vamos a necesitar de potasio? Bueno, tengo que hacer esta cuenta, lo mismo, 50 por 156,4 dividido 32. Y esto me da 244,37. De esta forma, ¿sí? Fíjense que yo separo lo que hay, lo que me decía mi receta, ya sea en moles o en masa, y lo que yo quiero calcular que no corresponde a mi receta. Es importante eso. Bueno, hasta acá la explicación de hoy, esta primera parte donde ya vamos a empezar ya estamos empezando a aplicar esto de la estequiometría para las reacciones. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar, ¿sí? Tienen los ejercicios para resolver, para ir trabajando. El primer paso ante todo ejercicio de estequiometría es balancear la ecuación. Fíjense que primero balanceamos la ecuación y después hicimos todo. Eso es importante, fíjense acá. La ecuación está balanceada y a partir de eso fuimos trabajando. El primer paso siempre va a ser balancear la ecuación. Lo diga el enunciado o no lo diga. ¿Ok? Bueno, nos vemos pronto. Les mando un abrazo grande.